¿Qué tal? A ver, la economía mexicana últimamente se siente como un rompecabezas, como que las piezas no terminan de cuadrar. Por un lado, oímos cosas buenas y por otro, pues puras señales de preocupación. Entonces, ¿van bien las cosas o van mal? Para tratar de entender todo este enredo, vamos a usar como guía el último informe de GBM y ver qué nos dicen los datos duros. Y aquí es donde surge la gran pregunta, ¿no? Pareciera que nos están contando dos historias totalmente distintas al mismo tiempo. Por un lado, noticias de fortaleza, de que todo va viento en popa, pero por otro, focos rojos y señales de alerta. Bueno, hoy vamos a desmenuzar los datos para ver si encontramos algo de claridad en medio de toda esta confusión. Vamos con la primera pieza de este rompecabezas, que es un tema interno y que la verdad sí genera algo de inquietud, la inflación aquí en México. Y aquí está el número que ha llamado la atención de todos. 4.47%. Esta es la cifra más reciente de la inflación subyacente en México. Y créanme, es una pieza clave para entender el panorama actual. Y ojo, este número no es cualquier cosa. No salió de la nada. Fíjense, veníamos de una racha donde la inflación iba para abajo, que es lo que muestra esa línea de arriba en el gráfico. Pero de repente, ¡pum!, hay un repunte. Y esto nos vuelve a poner por encima del objetivo del Banco de México, que es del 3%. Definitivamente es una señal de alerta que no podemos ignorar. Y para que quede súper claro por qué este dato es tan importante, hay que entender qué es la inflación subyacente. Básicamente, quita de la ecuación los precios que suben y bajan como locos, como la comida o la gasolina. Así nos da una foto mucho más limpia de la tendencia real, del pulso de fondo de la economía. Y en este caso, ese pulso es preocupante. Ahora, pasemos a la siguiente pieza, que a primera vista también parece una mala noticia. Tiene que ver con el dinero que llega de fuera, con la inversión internacional en México. Lo que estamos viendo aquí es una tendencia muy clara y que ya lleva años. Los inversionistas extranjeros han ido soltando poco a poco la deuda del gobierno mexicano. Es como si el capital internacional estuviera actuando con mucha más cautela hacia nuestro país. Y para ponerle números a esa gráfica, las cifras son, pues, bastante fuertes. La tenencia de bonos, que es la deuda a largo plazo, ha caído casi 39 puntos porcentuales desde su punto más alto, pero en CETES, que son de corto plazo, la caída es de más de 61 puntos. O sea, no es cualquier cosa, son caídas muy significativas. De hecho, el propio informe de GBM lo dice con todas sus letras. No se trata de un caso aislado, es una reducción generalizada. El punto clave aquí es que el capital extranjero en general está decidiendo tener menos exposición, menos riesgo en la deuda de México. Pero a ver, justo cuando todo parece ir en una dirección un poco pesimista, la historia da un giro de 180 grados. Ahora vamos a ver unas fuerzas económicas potentísimas que vienen de fuera de México y que nos cuentan algo completamente distinto. Y el factor más importante está al norte, la economía de Estados Unidos. En contra de lo que muchos esperaban, demostró una fuerza impresionante, creciendo un 4.4%. Y bueno, ya sabemos que si a Estados Unidos le va bien, por la conexión tan profunda que tenemos, es una gran noticia para la economía mexicana. Y este crecimiento no es obra de la casualidad, ¿eh? Tiene bases sólidas. La gente en Estados Unidos está gastando, el gobierno también, y algo que nos beneficia directamente, están exportando más, lo que jala y empuja toda nuestra industria. Ok, entonces recapitulemos. Tenemos inflación para arriba, inversionistas saliéndose de la deuda, pero una economía estadounidense que va como un tren. Y en medio de todo esto, la pieza más rara, la más contradictoria de todo el rompecabezas, es el comportamiento de nuestra moneda, el peso. Por un lado, recordemos esta historia. Los inversionistas extranjeros llevan tiempo vendiendo bonos del gobierno, reduciendo su apuesta en la deuda mexicana. Pero, al mismo tiempo que pasa eso, está sucediendo esto otro. Mientras unos venden bonos, otros están apostando miles de millones de dólares a que el peso se va a fortalecer, y esas apuestas están en su punto más alto en años. Aquí es donde está la gran contradicción del mercado. Y esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo es posible que las dos cosas pasen a la vez? ¿Por qué unos están huyendo mientras otros llegan con carretadas de dinero a apostar por el peso? Hay una división de opiniones clarísima en los mercados globales. Y para que nos demos una idea de la escala de la que hablamos, para el 20 de enero de 2026, las apuestas a favor del peso eran de más de 3,000 millones de dólares. O sea, no es una tendencia pequeña, es una apuesta masiva a favor de nuestra moneda. Bien, pues llegó el momento de unir todas las piezas. Con todo esto sobre la mesa, creo que por fin podemos empezar a resolver este enigma económico. Aquí es donde todo empieza a tener sentido. La clave de todo este misterio está en que la fortaleza del peso no viene de adentro, sino de afuera.
Sí, a pesar de que aquí tenemos la inflación subiendo y los capitales saliendo de los bonos, la economía de Estados Unidos está tan pero tan fuerte que funciona como un contrapeso gigantesco. Ese motor que tenemos al norte es lo que en gran medida está sosteniendo a nuestra moneda frente a los problemas que tenemos en casa. Entonces podemos imaginarlo como una balanza. De un lado de la balanza tenemos las fortalezas, ese motor potentísimo de Estados Unidos y las millonarias apuestas a favor del peso. Pero del otro lado tenemos los desafíos, la inflación que no se de aquí adentro y la salida de inversionistas de los bonos. Es un equilibrio, la verdad, bastante delicado. Así que cerramos con una pregunta que queda en el aire. La economía mexicana está justo en medio de un jaloneo entre fuerzas muy poderosas. La gran incógnita ahora es, ¿cuál de estas fuerzas va a ganar en los próximos meses? Va a ser fascinante ver cómo se desenvuelve esta historia.